Si existe un modelo de club exitoso en la actualidad en el fútbol argentino, tenemos que hablar de Talleres. Hay muy pocos medios en los cuales se habla de todo el proceso que viene haciendo Talleres en los últimos años y me parece que es súper importante entenderlo, y por eso quiero hacer este video y explicarles un poco cómo Talleres pasó de ser un equipo que estaba condenado al fracaso a ser un equipo realmente exitoso. Y no estamos hablando solamente de ganar títulos internacionales, copas y demás, sino también cómo un club que estaba casi en bancarrota pudo ser a lo largo de los años un equipo más que competitivo y más que interesante para lo que es el fútbol argentino. Primero hay que entender hoy en día la realidad y el contexto que se está viviendo en Argentina. Estamos viendo cada día un país que tiene peores crisis económicas y esto afecta directamente a los clubes. Muchos de estos clubes, ya sean de primera división y también del resto de las categorías, se ven en sus arcas muy perjudicados con la venta y compra de jugadores, además de malas decisiones dirigenciales y también una pésima organización de la liga profesional de fútbol y todo lo que conlleva a las ligas menores. Lo cierto es que si a Boca y a River se les complica para armar grandes equipos a niveles internacionales, imagínense al resto de los equipos qué les puede quedar. A raíz de malas dirigencias institucionales y diversas cosas que fueron pasando, hay varios equipos que lograron dar un giro de timón. Uno de estos casos es el caso de Talleres, que les quiero comentar en profundidad. La historia de este proyecto comienza con un Talleres que se estaba reestructurando después de casi caer en quiebra directamente, y logran levantar esa quiebra y también hacen elecciones en las cuales gana Andrés Fassi. ¿Quién es Andrés Fassi? Era el segundo accionario del grupo Pachuca. Desde la llegada de Fassi a Talleres de Córdoba, lo primero que se decidió fue reestructurar íntegramente el club, empezando primero por las divisiones inferiores, por reestructurar también el equipo principal y también al personal a cargo de todas las áreas del club. En lo que son las inferiores, deja libre a muchísimas personas del club y contrata a dos referentes de, a mi gusto, los clubes referencia o los clubes más importantes en cuanto a la generación de inferiores en los últimos años, que son Lanús y Vélez. A partir de ahí se reglamenta que todas las inferiores del club van a jugar con el mismo sistema táctico que la primera, ¿sí? Y con variantes mínimas, con alguna alteración, con un esquema principal y con algunas variantes, entendiendo que también los jugadores de las inferiores se van a formar para después nutrir a la primera en algún momento. Algo súper interesante también es que Talleres pasa a profesionalizar a todos los empleados del club. ¿Qué significa esto? Que todos los empleados y pasan a tener como empleo principal el trabajo que tienen en el club. Piensen que hay muchos equipos del fútbol argentino que tienen muchísimo personal que prácticamente lo hace ad honorem o por amor al club o con sueldos muy bajos que no le permiten ni siquiera vivir de eso y tienen que tener laburos alternativos. En el caso de Talleres logró estructurar muchísimo más a todos los profesionales del club. Luego también forma convenios con distintas escuelas de fútbol y llegan a sumar 100 escuelas de fútbol que llevan el nombre de Talleres y capacitan dentro de cada club de estos a todos los delegados y entrenadores de estas escuelas para que puedan tener los mismos valores deportivos en todos los nenes a cambio de indumentaria y también herramientas de trabajo para esos clubes. Para que se den una idea, el primer año la actual comisión directiva prueba 300 chicos en todo el país para conformar estas nuevas inferiores. Se dispone que el 50% del presupuesto va a ir dirigido a inversiones a las inferiores del club y así se ponen en condiciones las canchas del predio de 24 hectáreas y se construyen 2 canchas de césped sintético de fútbol 11. Para mí este es un tema muy importante, que las infraestructuras del club estén en condiciones. Unas inferiores y un equipo principal que no tengan condiciones de trabajo adecuadas pueden conseguir buenos resultados y buenos proyectos, sí, pero realmente se las hacen muy complicadas si no tienen una cancha, si no tienen las pelotas indicadas, si no tienen conitos, si no tienen arcos. Realmente tienen que estar en condiciones para poder hacer cosas mejores. Si hablamos de resultados en inferiores, en los últimos años, a raíz de todo esto que les contaba, en la selección sub-20 para abajo logró colocar más de 20 jugadores convocados desde Talleres. Realmente me parecen números muy interesantes. Y si hablamos del primer equipo de Talleres, básicamente el equipo tenía la mayor parte de su plantel de jugadores de mediana edad que estaban a préstamo o que no tenían ningún porcentaje del pase de esos jugadores, por lo cual si tenían una buena campaña no los podían vender porque no eran patrimonio del club. Bueno, Talleres eso dijo, hasta acá nomás va a llegar, no lo vamos a repetir más eso, y empezaron a hacer dos betas principales. En primer lugar, pusieron ojo en contratar scoutings y personas que estaban encargadas de
conseguir jugadores de divisiones inferiores, ya sean de torneos federales, de categorías inferiores a lo que son la B Nacional o la Primera B en la actualidad, y conseguir jugadores que podían tener el potencial para jugar en la institución. Y por otro lado también conseguir préstamos, pero con opciones de compra, lo cual si tenían una buena temporada en el club, Talleres podía comprar una parte del pase del jugador para luego venderlo al exterior, algo que era casi una utopía años atrás en Talleres. Con estas dos cosas que les comenté, ¿qué significa que hicieron? Ellos no fueron a buscar a Banega, a Felipe Melo, a jugadores que estén jugando en el primer nivel. Ellos fueron a buscar a jugadores que podrían llegar a ser el próximo Banega, el próximo Mascherano o el jugador que quieran que se le venga a la mente. Ellos se enfocaron en conseguir jugadores de River, de Boca o de grandes clubes del fútbol argentino y jugadores en principio jóvenes, lo cual iban a poder tener una posibilidad de reventa futuro, pero que en los equipos donde estaban no tenían participación. Jugadores que recién eran promovidos a primera y que no tenían tanto peso en los clubes en los cuales se formaron. Lo cual me parece redondo porque si el jugador se potencia y lo potencia Talleres, lo pueden vender carísimo con jugadores que no tuvieron que invertir en ellos mismos, en las inferiores. Tengan en cuenta que Talleres se reestructuró, no tenía las inferiores tan potentes como si lo son ahora o como si está creciendo en los últimos años. Entonces me parece que es un punto muy importante para entender eso. Y si hablamos un poco de la filosofía del equipo principal, de cómo juega y cómo quiere jugar a futuro, tienen una idea muy clara a lo largo de los años. En primer lugar, tratan de jugar con un esquema 4-3-3 como estilo principal con algunas variantes, ¿sí? Ya sea un 4-2-3-1, 4-2-1-3 o como juega actualmente 4-2-4, pero siempre teniendo en cuenta que juega con línea de 4 abajo y con extremos al menos desde el arranque. Luego los entrenadores firman contrato aproximadamente de un año y se fijan objetivos deportivos dentro de ese lapso, ¿sí? Luego al finalizar ese contrato hacen un análisis del desempeño del entrenador y los objetivos a futuros y si convence la idea y el proyecto lo vuelven a contratar por más temporadas, ¿sí? Esto de las contrataciones, por más que lo contraten por cortos plazos, no significa que no piensen a lo largo, todo lo contrario, no tienen proyectos solo a corto plazo, sino que tratan de mantener una base. Vemos a lo largo de los años, desde que está Fassi, que se impusieron 3 técnicos principalmente, que fueron Kudelka, Boyhoda, que ahora está triunfando en Brasil, y Alexander Medina, que desde que llegó a Talleres realmente revolucionó al equipo. Ellos tratan también de los técnicos que vienen que tengan una misma estructura, una misma idea de juego, teniendo en cuenta todas estas cosas que fuimos nombrando, ¿sí? Al igual que le pasa a Defensa y Justicia también, que tienen una base. Por ejemplo, no tiene sentido contratar a un Alexander Medina y el día de mañana contratar a un Alfaro, por ejemplo, como si ha pasado en otros equipos del fútbol argentino. Si uno sigue la misma línea de comunicación, la misma filosofía, el mismo estilo de juego, va a ser mucho más fácil poder reemplazar a los técnicos porque ya vienen con un proceso armado, ¿sí? Después, algo que me pareció muy curioso de Talleres también es que cada jugador que llega al club le dan un reglamento de comportamiento. Esto quizá parece algo medio anticuado, lo que sea, pero me parece algo interesante para que todos manejen una misma línea de trabajo, ¿sí? Una misma ética de conducta y demás. Por ejemplo, este código de trabajo contempla cosas como llegar de las vacaciones con el peso correcto, cuidarse de salida nocturna, salir a bailar, no opinar abiertamente sobre situaciones internas del club o cosas que van pasando, y a su vez también le garantiza de parte del club que van a tener los sueldos al día, casa, herramientas de trabajo. Y algunos se preguntarán, pero ¿qué resultados tuvo este proceso que me estás hablando? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal a Talleres? Para mí le fue muy bien. Si bien no ganó aún algún título internacional o un título local importante, yo creo que pudo reposicionarse un montón y también hay que entender desde dónde salió. Les voy a repasar un poco cómo estaba Talleres antes de todos estos cambios que les estuve comentando. En primer lugar estaba en el torneo federal, que consigue un ascenso a primera ganando la categoría de punta a punta, solamente perdiendo un partido. Luego se da el ascenso desde la B Nacional a primera división, lo que fue la única vez que un club salió campeón de forma invicta. Estamos hablando que ganó la B Nacional de forma invicta, algo único hasta el momento en el fútbol argentino. En la primera división, bajo el mando de Kudelka, se consolidó en primera y logró clasificar a la Copa Libertadores, mientras que con Alexander Medina clasificó a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia y también estuvo muy cerca de llegar a la final de la Copa Maradona. También Alexander Medina logró triunfos históricos con equipos que no le ganaba hace más de 35 años, y algo muy importante que se dio también no solo a nivel equipo principal, sino que también logró vender jugadores a Europa sin tener que pasar primero por un River, Boca, Independiente o Racing, sino que lo vendieron directamente de Talleres y sin tener que desestructurar
ayudar al equipo. Porque uno piensa, si vendés a un jugador principal del equipo, a la estructura del equipo, probablemente se resienta. Y esto no pasó en Talleres. Al contrario, vende jugadores a un buen precio y encima de eso se potencia el club incorporando jugadores de afuera a préstamo o también subiendo jugadores de inferiores o también ascendiéndolos de categorías. Esto que les comentaba al principio del video. Creo que es un caso súper interesante y no es casualidad que Talleres haya ganado tantos partidos y sea un competidor directo, y a mi gusto le voy a poner el título de un equipo potencia en el fútbol argentino. Veremos cómo sigue en los años. Me gustaría que dejen sus comentarios de cómo ven el futuro de Talleres y también los dejo con más videos del canal. Espero que les haya gustado este y si les gustó seguramente estos les van a gustar más todavía. Los dejo con estos videos.